Gracias a todos por estar ahí nuevamente. Se van sumando con el correr de los minutos a este primer Congreso Internacional de Oncología Integrativa. Hace un ratito estuvo Juan Pablo Martí Martínez desde España compartiendo la importancia de poder abrirse a trabajar las emociones, que es un disparador, puede ser un disparador de esta patología, uno de los factores, pero que cuando está ya presente también es muy importante que transformar ese miedo en otras emociones y poder vivir de otra manera, ¿no? Que sea con peso o tratando de ocultarlo, ¿sí? Es importante esta mirada. Ahora nos vamos a centrar en la charla de Álvaro Sauri, ¿sí? Médico clínico, jefe del Departamento de Cuidados Paliativos del Hospital Rofo, ni más ni menos, ¿sí? Un hospital muy bien visto a la hora de hablar de oncología. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Álvaro, que nos va a dar una charla muy, pero muy importante, de un tema que por suerte ahora se abre cada vez más. Bienvenido, Álvaro, a este congreso. Gracias por tu participación. Gracias, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Les agradezco a los organizadores la invitación. Bueno, y yo ya voy a compartir pantalla para iniciar el tema, pero todavía el anfitrión no me Ahí, habilitó. ahí está, ahí está. Ah, bueno. Ahí está. Ahora parece que sí. Genial. Vamos a ver acá en escritorio. Muy bien. Ya estamos aquí y vamos a ir acá. Genial. Ahora vamos a la presentación. Bueno, lo que vamos a hablar es, ahora se ve, ¿verdad? Pablo, Eh, ¿está todo bien? Ok. Se está viendo el escritorio. ¿El abordaje no se ve el Power? No, por ahora. Bueno, esto es lo que me encanta de esto. Lo tenés Sí, todo sí. listo y entonces, whiteboard, a ver si lo vemos acá. A ver, ahora que ven. Perfecto. Genial. Entonces vamos a ir a presentación, pero este no me deja este Power. Entonces vamos a ir al otro, porque hay dos abiertos. Ah, ok, ok. Acá está, ¿sí? ¿Lo Ahí ven? va. Muy bien. Sí, sí. Genial. Bueno, vamos a hablar del abordaje en la consulta sobre el cannabis medicinal en cuidados paliativos. Que vamos a definir un poquitito para el público en general qué son los cuidados paliativos y después vamos a entrar de lleno en el tema de cannabis medicinal. Bien, consisten en el cuidado activo e integral de los pacientes y familiares. Quiere decir que la unidad de trabajo es el enfermo con su familia o núcleo social de pertenencia, que presentan enfermedades que limitan la vida. Quiere decir que en algún momento esa enfermedad lo va a llevar a la muerte. Mediante el adecuado control de síntomas, esto quiere decir que siempre se puede aliviar, y la atención de los aspectos, no solo físicos, tanto como psíquicos, espirituales y sociales, cosas que ustedes ya estuvieron viendo hoy. Y que estas enfermedades conllevan a través, este trabajo se lleva adelante a través de un equipo interdisciplinario y vamos a una construcción de un equipo transdisciplinario, que serían pequeñas sutilezas en este pasaje. Pero nosotros sintéticamente nos dedicamos a el control de la calidad de vida de las personas, que puedan tener mejor calidad de vida hasta el momento que la muerte ocurra. ¿Qué hacemos cuando un paciente nos consulta por cannabis? Por un lado, estamos en un hospital público que depende de la Universidad de Buenos Aires, entonces nosotros le ofrecemos un espacio de atención médica integral. ¿Qué quiere decir? Que revemos el diagnóstico, el tratamiento que está llevando adelante, describimos los tratamientos previos y sus resultados, identificamos también las contraindicaciones relativas y absolutas para el uso del cannabis, si acaso las hubiera. Identificamos al equipo tratante para poder trabajar en conjunto, ¿eh? Y escuchamos al paciente y a la familia,
identificamos las expectativas y luego hacemos la explicación del marco legal y medicinal con el que se cuenta, que en ese momento nosotros empezamos en el 17, 2017, hasta la fecha, ¿no es cierto? Bueno, por un lado escuchamos al paciente, identificamos las expectativas, pero sobre todo hacemos mucha consejería basándonos en la disminución del riesgo de daño en salud, haciendo un acompañamiento y seguimiento porque muchos pacientes, muchas personas enfermas que estaban tomando cannabis, sus profesionales no los querían seguir o se desligaban directamente dejándolos solos. En la consulta tenemos en cuenta las indicaciones según las evidencias y el marco legal actual y evaluamos posibles factores de riesgo para el... Entonces, bueno, esto nos plantea un gran cambio en el paradigma médico, ¿no? Porque esta vez es, de alguna manera la medicación no viene desde la farmacia hacia las personas, sino que viene de las personas hacia los científicos, ¿no? Esto Claro. pasó en todo el mundo con el cannabis. Entonces, nosotros por un lado enfocamos el tratamiento con cannabis medicinal en cuidados paliativos y deberíamos marcarlo acorde a la ley 27.350, que por suerte se está corrigiendo todas las barbaridades que se han hecho de alguna manera, y esto estamos en muy buena posición y quizá pueda mejorarse. La ley 26.529, que es la ley de los derechos de los pacientes, es fundamental. Hacemos una consulta integral de cuidados paliativos porque muchas veces vemos que los tratamientos que se habían instituido no eran los correctos y lógicamente hacemos uso compasivo y disminución de daño para explicarle a la familia. Fíjense que ya el ANMAT en el 2016 ya hablaba en un informe ultra rápido usos terapéuticos de los cannabinoides, pero en realidad en la bibliografía mundial había mucho material científico en circulación, solo que nosotros no accedíamos. ¿eh? Pero en estas, Esa utilización, Álvaro, perdón que te sí, interrumpa, esa utilización es el mayor beneficio del cannabis, ¿no? De usarlo como un paliativo que no genere efectos adversos. claro, estos son trabajos que hablan del uso terapéutico del cannabis, ¿no es cierto? Entonces, ese uso terapéutico del cannabis, de alguna manera, eh, era lo que nosotros estábamos viendo, que evidencia clínica y científica había. Y Ujú. fíjate que encontramos muchísimas indicaciones, de las cuales, fíjense, dolor oncológico y no oncológico. Bueno, epilepsia refractaria que ya era conocida, espasticidad asociada a la esclerosis múltiple y la paraplegia, pero también para náuseas y vómitos por quimioterapia, anorexia y pérdida de peso asociada al SIDA y el cáncer, pero no son estas todas las indicaciones posibles. Y por lo menos 3 de 5 son características del uso en cuidados paliativos. Es decir, que nosotros no, porque íbamos a estar ausentes en esto. Pero ¿por qué utilizamos el cannabis para el dolor? Porque en realidad se han descubierto los endocannabinoides que tienen una naturaleza lipídica y a diferencia de otros neurotransmisores, no se sintetizan ni almacenan en vesículas como suele ser, sino que estos se sintetizan a demanda cuando se activa la neurona. O sea, aparecen milisegundos. Y los principales endocannabinoides identificados son la mandamida y el 2-araquinoilglicerol. El 2-AG, mejor dicho, que es más fácil de decirlo, y el Ujú. 2-araquinodilgliceril éter, el noladín, éter, el N-araquinodil dopamina, la virodamina. Son un montón de mediadores que están vinculados con el sistema endocannabinoide y que tienen diferentes acciones modulativas. Demuestran en realidad que hay una interacción entre ambos sistemas endógeno, endorfínico por un lado y cannabinoideo por el otro, que trabajan en forma sinérgica para potenciar mecanismos inhibidores del dolor. ¿eh? Y Ok. desde el punto de vista farmacológico, la utilidad de emplear dos sistemas que actúan de la misma manera, siendo el rol del sistema endocannabinoide de regulación y equilibrio, homeostasis quiere decir equilibrio, potenciado el circuito endorfínico,
lo que explicaría la reducción de la dosis de opioide y su consecuente disminución de los efectos adversos. Y eso lo podemos comprobar en la experiencia clínica, también con otros fármacos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes más comunes. Acá, Entonces, sí, Álvaro, te sí, interrumpo porque me están preguntando, no está sí, avanzando al PowerPoint, no sé si es así o si le estás dando yo un lo estoy minuto. haciendo, para mí avanza, pero por ahí, ¿vos Ah, cómo lo qué ves? raro. No, no, ¿No lo- nadie está viendo que avance. Sigue el abordaje en la consulta sobre cannabis, no sé por Ah, qué. bueno, para que dejo A de y ver, vuelvo. dale. A ver, acá dice whiteboard. Vamos a ver si lo enganchamos desde otro lado. Había quedado en la primera filmina. Es la primera Entonces, filmina y yo, menos mal que me paraste, Pablo, porque yo seguía. No, acá no, sí, 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 este igual no me es. escribí bien, porque yo estaba escuchando atento. Eh, si no te molesta, voy a hacer también intervenciones aunque parezcan muy básicas, porque hay No, mucha no, no, gente no. No hay problema de que intervengas. que ¿Para no qué voy a tiene. hacer? Gracias, gracias. El sistema endocannabinoide es un sistema que está en nuestro organismo. La gente se piensa en la planta y que todo viene desde afuera, ¿no? Claro. Entonces, ese sistema que tenemos en nuestro organismo, lo que estamos viendo es, lo que se estudió y se está avanzando, es en cómo activarlo justamente para que este paliativo nos calme de dolores, de todas las maneras de dolores que tenemos o incomodidades que lo dijo Álvaro, ¿no? Entonces, la utilización del aceite de cannabis eh, sería en forma de paliativo para que justamente todas las cargas con algunas drogas muy pesadas y que causan efectos adversos en distintos lugares de nuestro organismo, podamos evitarla. ¿Sí? No digo todas, no digo que todos los medicamentos sean evitables. Ahí me parece que se fue. Eh, Álvaro se le colgó le colgó el internet. Bueno, entonces, lo que estaba explicando Álvaro en estos primeros minutitos es esto, ¿no? Cómo poder activar ese sistema endocannabinoide que tenemos nosotros, todos los seres humanos, en nuestro organismo, para que, es algo así como cuando con el oncólogo explica que la utilización de corticoides como una hormona hiperglucemiante se puede gastar cuando nosotros caemos en hipoglucemias reiteradas, ya sea por comer mucho, por subir mucho la glucemia, el efecto rebote que te baje mucho, o directamente por no comer. Cuando las hormonas tienen que subir la glucemia, que es un estado de estrés mucho más alto que cuando está muy arriba, cuando hay hiperglucemia, la que salen a defender eso son las hormonas, ¿sí? Y una de ellas son los corticoides. Entonces, después cuando nosotros tenemos que usar corticoides para alivianar un dolor, una dolencia, ya casi no tenemos reacción, ¿sí? Ahí va, admitiendo otra vez a Álvaro, que se le había caído internet. Bueno, algo parecido pasa con estos endocannabinoides, ¿no? La idea es activarlos, las tenemos, están en nuestro organismo. La palabra cannabinoide no quiere decir planta externa, ¿sí? Sino quiere decir unas funciones que tenemos en nuestro organismo que la tenemos que admitir, ¿no? Perdón, admitir es lo que hice recién. Que tenemos que activar, ¿sí? Bueno, no sé si es esta casa la que está con problemas técnicos o si creo que es Álvaro. Ya estoy, Pablo, no sé qué pasó. El Bueno, triángulo de las Bermudas, pero no hay problema. no hay Ahora, problema. vamos a ver si ahora me aparece el escritorio mío. Ahí lo comparto. ¿Lo están viendo? El El escritorio escritorio. sí. Genial. Acá tengo el Power. Y voy a ir
a la presentación desde la positiva. ¿Ahora lo ven? En Pero, presentación. no. ¿No? Algo ¿Está? pasa con la... Oh, Es el Dios mío. día. No, pero esto A andaba ver, bien. anduvo bien hasta que... hasta el escritorio. De hecho, Sí, veo el mouse que va sí, en la ahora voy capa. a poner de vuelta en el escritorio, Dale, tranqui. pero es que hay muchos abiertos. Ah, Entonces, para que voy a ver si yo esto lo puedo sacar. Lo voy a... No, pero no me lo permite sacar. A ver, ahí está. acá está, pero no me lo permite. Entonces lo voy a sacar. No me lo deja sacar. Voy a salir de... Pará, Dale, dale. tengo que cargar el power de vuelta. ¿Mm? Bueno, mientras tanto yo le explicaba a la gente, ¿no? que el sistema endocannabinoide es un sistema interno de nuestro organismo, que cannabis no quiere decir que sea la plantita externa, ¿sí? Y el endocannabinoide lo que hace es cuando se activa es aliviar los dolores, algo, si se quiere, parecido a nuestros queridos corticoides, ¿no? Ahora voy. Vamos a ver si enganchamos como Acá dicen corresponde. que primero la abrís y después la compartís, es más Sí, sí, con... sí, lo tengo abierto. Siempre Ah, lo he hecho así. claro, ¿Ahora lo están viendo? ¿El modo presentación? no. Ahí pasé. ¿No ven nada? Vemos el equipo y todas las carpetitas. Pero yo estoy en la presentación y compartiendo teóricamente. Qué raro. Entonces, ¿querés que yo te... A ver, te saco y te vuelvo a poner? Bueno, A ver, capaz que sí. Ahí va. Ahí te doy acceso otra vez. bueno, vamos a compartir escritorio. Vamos a ir directamente al Office. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? Perfecto. A ver, anda para abajo una, a ver si Ahí va. cambió. ¡Listo! Bueno, Genial. vamos a donde estaba. Es aquí. Que hablábamos de los endocannabinoides, ¿verdad? Y fíjense, estos son un montón de trabajos desde el 2011, el 2015, donde hay estudios donde se habla de que los cannabinoides poseen un efecto analgésico significativo, otros para pacientes con esclerosis múltiple que presentan dolor central y espasmos dolorosos, ¿no es cierto? Otro trabajo hecho en el 2015 por estos autores dice que todos los estudios demostraron beneficios estadísticamente significativos en el alivio del dolor. La cantidad de THC a la cual se expone a los participantes en los estudios es extremadamente baja en comparación a la disponible en el mercado. Muy bajas dosis, menos de 34 miligramos por decilitro, se asocian con mejoría del dolor neuropático refractario. O sea que hay una serie de trabajos que indican que, bueno, es interesante investigar, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ingresar en un programa, que lo hemos logrado, armando un protocolo con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, con el equipo de bioquímicos, para la dosificación, estudio, en realidad estábamos en el estudio de control de calidad y caracterización del cannabis medicinal y fitopreparados utilizados con fines medicinales en Argentina. ¿Por qué? Porque los pacientes venían al hospital con su aceite de cannabis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros armamos con el comité de ética, dijimos de esto no nos podemos desentender, y entonces hicimos un protocolo observacional multicéntrico para el acompañamiento y control de los síntomas para el uso del cannabis medicinal de los pacientes que estaban en cuidados paliativos. Entonces se planificó un seguimiento observacional de los enfermos que por un u otro motivo traían a la consulta su aceite, ¿no es cierto? Y nosotros lo andábamos, lo analizábamos y los controlábamos, ¿no? De nuestra experiencia, de la muestra de pacientes que obtuvimos los datos, lo que buscábamos era primero ver los síntomas y o causas por las que ellos recibían el cannabis, efectos adversos relacionados con su uso, influencia en el contexto sociofamiliar,
bueno, utilizamos la escala de evaluación de síntomas, conocida como ESAS internacionalmente, y tomamos la variación de la dosis total diaria equivalente de morfina que tomaba un paciente, como un registro importante si había variación en el consumo. Lógicamente hacíamos previo un consentimiento informado al paciente ofreciéndole este estudio observacional. Y fíjense, analizamos en ese entonces, ahora llevamos más de 200 y pico de análisis, ustedes van a ver que nuestros aceites en general, todos tenían THC, eso ahora lo vamos a decir, está escrito, pero en realidad era muy variopinta. Si ustedes ven, aceite a aceite, hay mucha diferencia en las concentraciones, en la cantidad de cannabis. Y esto para los médicos suele ser un poquitito problemático porque, bueno, ahora que medíamos el aceite estábamos sabiendo qué dosis tomaba quién, ¿no? Pero había algunos que no medían nada, otros muy bajitos, y comparativamente con la bibliografía internacional y los estudios internacionales, nuestros aceites artesanales tenían menos de 10 veces menos de cannabis que los de otros países. De este análisis, de alguna manera más discriminado, ¿verdad? Hemos visto que eh, un análisis profundo entre las formas ácidas y neutras del THC y CBD indican que la presencia y la cantidad relativamente importante de CBN en los aceites, así como de la forma preponderante del CBD, es en su estado neutro de carboxilado. Mientras que el THC aparece equilibrado en sus formas tanto ácidas como neutras, siendo además el cannabinoide que se encuentra presente en el 100% de las muestras analizadas. Todos los cannabis tienen THC y CBD. Claro, pero muy variopinta la cantidad de CBD. Y en nuestro muestreo, muchos tenían mucho CBN. Y esto es explicable por algo muy sencillo. El aceite, como es un producto vegetal, sigue su propia transformación con el correr del tiempo. Y ustedes piensen que este estudio lo hacíamos sin ningún aval económico de nadie. No es que nosotros hacíamos la recolección de la muestra y ya la estábamos enviando de la capital federal a La Plata, ¿no es cierto? Y las llevábamos nosotros mismos cuando había un viaje, entonces las juntábamos y las mandábamos a analizar de a lotes. Entonces esto nos explicaba por qué el CBN estaba tan presente. Después los hicimos poner en heladera para enlentecer ese proceso y la cosa creo que fue funcionando. Los síntomas que motivaban el uso, fíjense, el dolor es casi la mitad por lo que la gente lo decía tomar. Por falta de apetito, casi un 30%, un poco menos. Por debilidad, astenia, cansancio sería, un 20%. Otras alteraciones, esto quiere decir insomnio, depresión, etcétera. Y en otras causas, en realidad, que era un porcentaje interesante de gente, lo tomaban a raíz de que pensaban que era mejor para el tratamiento del cáncer. Entonces teníamos, como ustedes ven, muy diferente ideología sobre el uso del aceite. Los efectos adversos registrados fueron muy pocos. Registramos un 13% de efectos adversos, siempre leves. Lo más común, somnolencia. En un caso tuvimos que cambiar el aceite y superó este efecto. Mareos que se dieron inmediatamente al bajar la dosis, ¿no es cierto? Taquicardia leve que cede al bajar la dosis. Hipertensión arterial en pacientes previamente hipertensos. Acá hay que tener mucho cuidado, sobre todo en mayores de 65 años. Y casos de cefalea, en un caso hubo cambio de aceite y superó este efecto, sin hipertensión ni hipotensión, y solo un paciente requirió la suspensión del uso de ese cannabis, de los que traía él, porque le producían euforia y disforia. Entonces, en cuanto a la influencia en el contexto sociofamiliar, se hacía un análisis de ingreso y se completaba a los 30 y 90 días de iniciar el uso del cannabis. 28 pacientes
el 45% de nuestra muestra, tuvo registro de ese dato, ningún paciente refirió tener influencia, por ejemplo, en su actividad laboral. Y esto es lógico porque los pacientes que van a nuestro servicio están fuera ya de la posibilidad laboral o están de licencia o no pueden por el avance de la enfermedad. El 80% de los enfermos, sin embargo, refirió entre 1 y 3 cruces la influencia de su actividad físico-recreativa y su relación con el entorno. O sea que el aceite los hacía sentir mejor. Y el 20% restante refirió entre 4 y 5 cruces estas actividades, ¿no? Son evaluaciones absolutamente subjetivas. Sin embargo, el 63% refirió una mejoría de estos síntomas cuando nosotros utilizábamos la escala de evaluación de los síntomas, conocido como ESAS, donde se evalúan 10 puntos a la vez, de 0 a 10 aparte cada uno de los síntomas. Entonces, pero el punto objetivo que tomamos nosotros para el alivio, la evaluación del alivio del dolor, era la dosis, la DEMO, que es la dosis equivalente de morfina hora al día. En 18 pacientes disminuyó este consumo de morfina en más de un 30%. Entonces, cuando una sustancia en estudio genera un cambio superior o igual o superior al 30%, entonces se sabe científicamente que alguna injerencia tiene, que algún efecto tiene. ¿Eh? Entonces, y más del 70% de los pacientes utilizaron en el transcurso del tratamiento más de 2 variedades de aceite. Y esto nos ponía en un brete, porque no es lo mismo la dosis en uno que en otro, dado que las concentraciones podían variar. Claro. Acá tenemos algunos ejemplos clínicos interesantes. Teníamos un paciente, que lo tenemos todavía, con una neurofibromatosis maligna retroperitoneal, con lesiones en el sistema óseo y el sistema nervioso central. El síntoma a tratar era un dolor mixto complejo y tenía muy poca respuesta a altas dosis de opioides y la presencia de efectos adversos muy variados. Y fíjense, utilizaba metadona al 2%, la metadona es 10 veces más potente que la morfina, 7 mililitros cada 8 horas, lo cual daba una demo de 4.200 miligramos de morfina a día. Aparte utilizaba otras medicaciones como anticonvulsivantes, pregabalina, un antidepresivo, la amitriptilina en 350 miligramos respectivamente. Estaba sin tratamiento oncológico hace más de 2 años de comenzar con el cannabis, o sea que este paciente no había interacción con las quimioterapias, ¿ya? Porque la última la había hecho hace 2 años y no había tratamiento. Un aceite de un cultivador conocido, una planta Hase, con una dilución de 1 en 200, y tenía una dosis de CBD muy bajita comparado con la de THC, ¿no es cierto? Igual son dosis de miligramos por mililitro ínfimas, y tomaba 5 gotas cada 8 horas. Y ahí tenemos el cálculo de la dosis del CBD y el THC por día. La demo disminuyó a la mitad, pasó a más de la mitad, perdonen, a los 30 días y suspendió los antiinflamatorios no esteroides y disminuyó la dosis de pregabalina y amitriptilina a la mitad. Y mejoró la escala de evaluación del control de síntomas por esas. Entonces esto nos marcó algo interesante. En cuanto a la seguridad, hay consenso de que el cannabis tuvo un perfil de seguridad relativamente bueno, y es de gran utilidad para los pacientes de cuidados paliativos. En implicancias para la clínica, los eventos adversos descritos para los cannabinoides presentan en general un denominador común. La mayoría de los mismos mostraron un rango de intensidad leve a moderada. Los más frecuentes fueron mareos, boca seca, náuseas, fatiga, somnolencia, alguna vez trastorno respiratorio y gastrointestinal. De Witting, que es un autor que investiga mucho, no halló diferencias de efectos adversos entre los distintos tipos de cannabinoides considerados. Y otros estudios incluso no reportaron efectos adversos. Bueno, después son estudios más chicos, como el de Mucle en 2016, de 9 estudios, con un número de pacientes muy alto, 1561, para pacientes con cáncer, donde se referían mareos y alucinaciones, sin diferencia en el abandono por efectos adversos severos. Debrinsky
también encontraba, por ejemplo, en el 79% efectos adversos como la somnolencia, fatiga y disminución del apetito, ¿no es cierto? Diarrea y convulsiones, esto fue rarísimo, un 12% de efectos adversos severos, la mitad de con estatus epiléptico y suspendieron el 3%. Perdón, ¿la pregunta? No, hicieron ruido. No pasó nada. Perdón. Pensé que había una pregunta, discúlpame. Bien, y como conclusión, el ANMAT dice que el mayor, fíjense, para el dolor crónico, como recomendación, dice que es débil a favor de los cannabinoides THC, CBD, Nabilona, Dronabinol y Naviximiol, perdón. Pero el mayor beneficio terapéutico se obtuvo cuando los cannabinoides fueron utilizados como adyuvantes, siguiendo los lineamientos de la escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto por qué? Porque nosotros cuando veíamos el tratamiento del dolor que la gente traía, estaban utilizando muy mal todos los otros remedios. Entonces, cuando nosotros poníamos en orden la medicación acorde a la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, ya propuesta en el 78, no, perdón, en el 89, disculpen, me exageré. Desde entonces, en realidad, gran número de pacientes se benefician con el alivio. Cuando se agregan los aceites, los consumos de las medicaciones, que lógicamente tienen su efecto colateral indeseable, disminuían francamente, ¿no es cierto? Y está reconocido que algunos estados de Estados Unidos, donde el aceite de cannabis está permitido, el consumo de tranquilizantes y sedantes es muchísimo menor que en los estados donde no se consume. Entonces, esto ya lo sabemos porque el cannabis interfiere en el metabolismo de muchas sustancias. Por eso para nosotros es importante, cuando una persona toma cannabis, saber si es o no hipertenso, si tiene o no una arritmia cardíaca, si es diabético, porque aumenta o disminuye los efectos de los hipoglucemiantes. ¿No es cierto? Puede ser positivo también. Si está anticoagulado porque modifica el THC de una manera y el CBD de otra, el RIN, que es el valor de la anticoagulación del paciente, ¿no es cierto? Y lógicamente si hay algún efecto antecedente de psicosis tóxica, porque bueno, pero sin embargo, nosotros vimos efectos en paliativos, en pacientes con demencia senil, con enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Con también pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada, que el aceite de cannabis los ayuda y mucho para la rigidez y los temblores en algunos casos. Lógicamente, es en algunos casos. Todavía nuestra experiencia es un poco corta, ¿eh? Pero bueno, es un principio. Muchas Claro. gracias y le pido disculpas por los problemas técnicos. Evidentemente no era el power, sino era la conexión. No, bueno, a ver, la tecnología es así, nos tenemos que amigar con estas cosas cuando sucede, no hay ningún problema. Entonces, a mí me quedó algo para preguntarte que no conocía desde mi ignorancia. Nombraste a la morfina y a uno que era 10 veces más La poderoso, metadona. la metadona. Así, Eh, miligramo a miligramo, ¿no? sí, claro. Usamos en forma indistinta uno y otro, en realidad. No digo que no sirvan para las personas que así lo eligen también, ¿no? Pero a veces por ahí no se le da las opciones o la gente desconoce las opciones que pueden ser más beneficiosas. Totalmente. Algo planteado en la comunidad, o obviamente el que pasó por esto, o que tiene algún familiar que pasó por esto, es, y se empiezan a darle morfina, medio como que lo van apagando, ¿no? Eso ya está, se piensa eso, Claro, ¿no? claro. Sobre todo cuando hay más de 3 dosis diarias y cuando ya no hay respuesta del sistema. En este caso, entonces, ¿se puede evitar la morfina o se baja la morfina según lo que el paciente tolere? No, esto es clarísimo.
Cuando una persona necesita un opioide fuerte, lo necesita, sea uno u otro. Y Ujú. que una persona tome morfina, nosotros tenemos pacientes tuvimos una paciente que se murió de otra enfermedad y hacía 20 años que tomaba morfina, ¿eh? Y en PAMI creían que era adicta, pero no, la mujer trabajaba, hacía un montón de cosas y tuvo otra enfermedad diferente, ¿no? Ahora, lo que el cannabis sí sabemos, en algunas personas, porque claro, los aceites son muy variopintos, en algunas personas ha disminuido muchísimo el consumo de opioides, tanto de morfina como de opioides más suaves, como el tramadol o la codeína, ¿eh? Y de opioides fuertes como la morfina y la metadona. Entonces, lo que se piensa hasta el día de hoy, que el cannabis es una buena medicación para controlar síntomas, uno de ellos es el dolor, porque lo que hace es que consuma mucho menos analgésicos y opioides. Los analgésicos antiinflamatorios actúan en el lugar donde se produce el dolor y los opioides y los cannabinoides actúan en el cerebro también, ¿no? A los cannabinoides, el cannabidiol, tiene un rol antiinflamatorio, o sea que también actúa en el lugar donde se produce la inflamación, ¿eh? Incluso la inflamación neuronal. O sea que todo esto está en estudio, por eso no nos animamos a decir que lo reemplaza, porque no parece. ¿Eh? Al menos en dolor por cáncer, las personas necesitan, ¿eh? Necesitan de morfina, pero que el sistema endorfínico y endocannabinoide están correlacionados y se ayudan mutuamente para el equilibrio ¿Eh? y el alivio del dolor. Entonces eso es lo importante. ¿Qué veíamos nosotros, Pablo? Que la gente venía con los esquemas en forma incompleta, con dosis insuficientes, sufriendo efectos colaterales que deberían ser controlados de otra manera. Entonces, cuando uno ponía en orden, así por así decir, el esquema analgésico, al agregarle el aceite que la gente quería tomar, en algunos casos, por no decir en muchos, porque tengo que ser prudente en esto, veíamos que bajaba drásticamente el consumo de las otras medicaciones, con lo cual lo tenías con menos somnolencia, lo tenías con menos constipación, lo tenías con menos náuseas, ¿no es cierto? Eso es una gran cosa para una persona que está enferma. Sí, sí, claramente es un beneficio que por eso creo que también se está abriendo ya cada vez más eh, Por a que... suerte. Sí, sí, por suerte, porque insisto, ¿no? Una cosa es la connotación social que le podamos dar a una planta y otra Bueno, cosa es tener estos estudios. a nosotros nos es más fácil medicar con cannabis que con morfina, porque cuando a un paciente le tenemos que explicar que tiene que tomar morfina, nos lleva una hora. Dentro de eso, explicar todos los mitos acerca de la morfina que hay. Que te Ajá. produce adicción, que es cuando te estás por morir, que te puede jorobar el corazón. Todo esto en realidad cuando se usa bien es mentira. ¿Mm? La morfina sirve para que una persona cuando se va a morir no sienta ahogo. Es la única medicación que produce eso. Ujú. Morirse ahogado es muy feo, ¿sí? Sin embargo, nosotros con morfina hacemos que la persona no necesite oxígeno, esté tranquila y se muera en paz cuando le llega su momento. Pero la morfina te alivia el dolor, la morfina controla la tos y la morfina, como constipa, controla la diarrea, ¿eh? Y por último, controla el ahogo, que son los cuatro usos. Ahora, si yo le digo a un paciente que puede tomar cannabis, hasta lo convida al vecino, no tiene problema, ¿eh? Pero para tomar morfina nos lleva más de una hora a veces. Y después que realmente lo haga, a veces nos lleva un tiempo. Y en el medio la gente sufre y eso es muy triste. Claro, y sí. Bueno, a ver, vamos con unas preguntitas. Adriana Michela. Ah, no, estaba hablando. Ah, sí, está bien. Escuché que el aceite de cannabis uruguayo, que viene prensado, es el mejor. Otros mitos. No lo sé, honestamente no lo sé. Este, yo creo que el día que podamos medir el aceite de cannabis de cada cannabicultor, que yo creo que hay que hacerlo, que conviene el autocultivo, por muchas cuestiones. Hay muchas enfermedades que el cannabis ayuda, por lo tanto también hay que tener mucha variabilidad
de aceites. Aparte lo estamos estudiando, ustedes piensen que hay más de 144 fitocannabinoides identificados. Claro. Y cada aceite trae bastantes terpenos, flavonoides y fitocannabinoides. Lógicamente, los que traen más cantidad son THC y CBD, y por eso hablamos de esos tres, esos dos, y el CBN como producto de metabolización de ellos cuando envejece la planta. Por eso depende en qué momento se cultiva, etcétera, 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 y cómo se procesa, ¿no? Y cómo conservamos, por ejemplo, terpenos, que son muy volátiles, ¿verdad? Y que son muy útiles, están involucrados. Por eso se habla del efecto entourage, el efecto en cortejo, que es que varias moléculas diferentes llevan hacia un mismo efecto. Y si no están, por eso fallaron los estudios de la década del 70 con los endocannabinoides, los cannabinoides sintéticos, ¿no es cierto? Porque no estaban acompañados de las otras sustancias y no tuvieron tanto efecto. En ese momento aparte se los estudiaba para los vómitos y resultaba que aparecieron los ondacetrones y otras drogas mejores que lógicamente eran muchísimo más potentes que que los fitocannabinoides. Sin embargo, para las náuseas y vómitos, el jarabe de cannabis, ¿no es cierto? La solución de cannabis, los aceites de cannabis son más potentes que el propio Reliberan, pero no tanto como el ondacetrón, por ejemplo, ¿no? Okay. Perdonen, me escapé. No, está bien, es buena explicación. A ver, Adrián, Adrián. Bueno, Adrián porque lo conozco. ¿En qué porcentaje de cannabis, o sea, la pregunta es, ¿se recomienda un porcentaje según la patología? Bueno, se recomienda según el síntoma que quieras tratar. Por ejemplo, para el dolor pareciera que la relación, para el dolor depende de qué, por ejemplo en cáncer, la relación 1 a 1 de THC-CBD, lo que vas a conocer como el ratio, ¿eh? Sí. Es la relación entre uno y otro, sería apropiada. Pero, por ejemplo, también para enfermedades como eh, la fiebre, la fiebre reumática, no, la fibromialgia, discúlpenme, quizá convenga aceites con un poquitito más de CBD, ¿no? Pero algo de THC pareciera que tengan que tener. Para el apetito es evidente que el THC tiene un rol muy importante y el CBD no tanto, pero tiene que estar acompañado por el CBD porque el CBD protege de ciertos efectos psicomiméticos que no son buenos del THC cuando estimula el sistema nervioso. Entonces, si uno busca desinflamar, es probable que el CBD tenga un efecto más interesante. Para las convulsiones, aparentemente el CBD podría tener un rol, pero también sabemos que no funciona si no tiene un poco de THC. Y no son todos los pacientes con convulsiones refractarias tienen el mismo comportamiento. Bueno, mejora la cognición, ¿no es cierto? En autismo se ha visto, ¿no es cierto?, que ha mejorado la capacidad de vincular. Y esta es una relación un poquitito más alta de CBD que de THC, ¿verdad? Entonces, creo que de a poco vamos a ir ubicando el síntoma que tenemos que tratar, qué aceite convendría dar. Teníamos la experiencia de los israelíes, que ellos, por ejemplo, para el Parkinson, ya habían identificado 5 aceites diferentes de 5 plantas distintas, de las 20 que estaban estudiando, que decían, bueno, probamos con la número 1, si no va, pasamos a la 2, a las 3, a la 4, a las 5. ¿No es cierto? Quería decir que para un mismo paciente, a lo mejor un aceite no le sirve si se cambia a otro. Y a lo mejor, que esto pasa mucho con los autocultivos, ¿no es cierto? El aceite que no servía para un niño le servía para otro y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Y es porque son esta cuestión variopinta, es interesante porque hace que haya un aceite para cada paciente. Claro, a medida que vayan pasando los estudios se sabrá, ¿no? Para qué, por eso Claro, es importante que se libere esto de dejar estudiar
Claro, pero hay que estudiarlo no como estudiamos nosotros habitualmente, como te obliga la ANMAT, ¿no es cierto?, a identificar una molécula, porque acá son muchas moléculas a la vez, son muchas sustancias, entonces tendríamos que hacer investigación para fitopreparados, un modelo de investigación diferente. Por eso rompe el paradigma en el cual la mayoría de los médicos, todos los médicos estamos entrenados y leemos artículos, ¿no es cierto?, y las moléculas están identificadas. Acá habría que identificar los perfiles de cada planta. Entonces, en base a eso sí, podríamos decir, este perfil funcionará mejor, etcétera, etcétera. ¿O no? Claro, claro. Acá Fabián dice, fui operado de cáncer de colon hace un año, y pregunta, ¿no?, que le quedaron 3 pólipos, perdón, y pregunta si el cannabis los cura a estos pólipos. Bueno, esto es una pregunta interesante por esto. Miren, los estudios que hay a la fecha, el cannabis ayuda al tratamiento oncológico, que sobre todo cuando se trata de productos de quimioterapia. Y esto se lo estudió muy bien con un tumor muy feo que es el glioblastoma, los gliomas en cerebro, los glioblastomas en cerebro, donde una de las medicaciones de quimioterapia características, la temozolomida, acompañados de determinados cannabinoides, hacían que el efecto de la droga durase más tiempo. No hay, al día de la fecha, estudios que digan que el cannabis saca la enfermedad. Sí, en experimentos de animales que la reduce, la controla. ¿Eh? Entonces, cuando se usa los cannabinoides con la quimioterapia se pueden combinar, no hay demasiado problema. El problema es cuando se usan los anticuerpos monoclonales. Cuando se usa la inmunoterapia, ahí eso ustedes van a encontrar que la identificación del producto es porque termina con la letra MAB. ¿Eh? Todas las drogas que terminan con MAB suelen ser inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, y todavía no se sabe si incluso el cannabis interfiere, ¿no? Pero en cambio aquellos productos que terminan con la letra INIB, que son terapias moleculares dirigidas, es decir, se sabe que la célula cancerosa produce una enzima, ¿no es cierto?, que produce una determinada reacción y se puede utilizar un producto que se llama INIB, que termina con INIB, es sobre eso y entonces mata la célula cancerosa y ha mejorado la sobrevida, ahí el cannabis sí puede ayudar también, ¿eh?, en la muerte celular tumoral. Pero se necesitan siempre los tratamientos por ahora clásicos porque nada está demostrado, estamos muy en pañales, ¿eh? Claro. Esa es la verdad, pero se puede complementar, ¿no? Por eso los oncólogos nos están mandando a los pacientes. El único problema, porque todavía hay dificultades en entender, es qué pasa con los anticuerpos monoclonales en muchas enfermedades como artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, que se usan y que no queremos usar algo que inhibe o altera el metabolismo de ese producto, que se sabe que compiten en el hígado y entonces arma un poco de embrollo, como lo hace el THC, ¿no? Pero es con lo único que por ahora la bibliografía internacional está en duda, pero con los inhibis, con las quimioterapias clásicas, ¿no? Claro. ¿Mm? Está bien. Bueno, clarísimo el mensaje. Estamos en pañales, como decís vos, pero hay una buena respuesta, la gente lo usa, se anima a usarlo. eh, Claro. El valor, asunto sería, Pablo, usarlo con compañía, ¿no? sí, Con un médico que acompañe y ayude, ¿no es cierto? Como digo yo, tenemos dos incógnitas, el aceite por un lado, porque no sabemos lo que tiene, y la persona enferma por el otro lado, porque no sabemos cómo le va a funcionar. Pero en el medio conocemos todos los efectos colaterales, los efectos positivos, ¿no es cierto? Y el médico lo que tiene que hacer es estudiar endocannabinología y saber como así estudió el sistema respiratorio, ¿no es cierto? claro. Estudiar esta otra parte. ¿Mm? Sí, sí, aparte, bueno, es lindo conocer cosas nuevas, supongo también siendo médico, decís, otra herramienta más para utilizar, Claro, y que es efectiva, que no causa efectos adversos, que... sí, es mucho menos dañina que muchas otras de las que usamos habitualmente, ¿no? Claro, claro.
Sí, obviamente, acompañar a este mensaje de que ya está muy demostrado que no solo teniendo cáncer o la patología que quieras, está muy demostrado que la gente cuando usa drogas por instinto o se autorregula la dosis o va a comprar porque cree que le va a hacer bien, eh, no le está terminando, no terminan bien, ¿no? La iatrogenia, se llamada así, eh, es parte Claro, de la inconsciencia del ser humano decir no necesito a ningún médico que me acompañe en la dosis o qué droga tomar para la patología que tengan, ¿no? Entonces, sí es importante que se comuniquen. En este caso está Álvaro Sauri, recordamos, médico clínico, jefe del departamento de cuidados paliativos del Gran Hospital Rofo. Y entendí que me diste, ¿no? Vía libre para dar tu contacto para que sí, lo... sí, no hay problema. Y el último mensaje que quisiera dar también es que los médicos tienen que cambiar la mentalidad con que ven a los enfermos. A ver, dale, Porque, me gustó. y sí, porque cuando están muy cientificistas y en realidad se alejan de ellos y lo que hay que hacer es acompañarlos, incluirlos como uno más, ¿no es cierto? Porque este es el gran problema de nuestra sociedad médica, que como dice, no, no hay suficiente servicio, no hay suficiente evidencia, no hay, en realidad no es eso, porque esto en todo el mundo vino de la gente hacia la medicina, ¿no es cierto? Por lo tanto, los médicos lo que tienen que cambiar el paradigma de cómo ven a los pacientes, verlos desde otro lado, ¿eh? No desde como nos lo enseñaron, como si fuera un aparato. Es un ser humano. Es un ser humano. Entonces interaccionan muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando un médico se enoja, cuando un médico, y bueno, creo que es un tema de mentalidad, ¿no? O Sí, sea, que si alguien toma cannabis hay que acompañarlo, ver por qué, ver qué le hace, si le ayuda o no, y si le ayuda está bien. claro. Sí, sí, es acompañar a esa persona, como dijiste vos. Claro, ¿No? totalmente, totalmente. Antes de terminar, quedan 5 minutitos. ¿Te puedo hacer una que no Sí, tiene que sí. ver con el cannabis? En este congreso, yo soy chef y me dedico a la cocina natural desde conocer al oncólogo de Jorge Esteve, que estudió en la UBA, pero que de hace Ujú. 35 años viene diciendo que la alimentación tiene que ver con la calidad de la célula y que tuvo muy buenos resultados. ¿Qué opinás vos de esto, digamos, ¿no? Me parece genial, porque aparte en lo personal, bueno, tuve problemas personales como la muerte de mi esposa, pero yo empecé a estudiar medicina naturista, la parte de nutrición sobre todo, ¿eh? La nutrición es un gran, es una materia muy seria para la salud de la gente, ¿no? El poder comer variado, bien, el no intoxicarnos con un montón de productos que vienen ahora en los o procesos o los ultraprocesados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es muy importante. Así que es clave la nutrición también, ¿eh? Se sabe que muchos factores nutricionales actúan sobre el telómero del cromosoma de la célula, que es la colita final, que es la que protege el cromosoma de que se desnaturalice y se transforme en algo que produzca una enfermedad, ¿no? Entonces aumenta la telomerasa y eso hace que epigenéticamente, porque el gen no se modifica por miles y miles de años, no lo vamos a poder modificar, pero sí la expresión de ciertos genes que no son buenos, ¿no? Como cuando uno hace algún estudio sobre control mental sobre sí para no irritarse tanto, para no, bueno, un poquitito sería un equivalente. Y ahí la alimentación tiene mucho rol, ¿eh? Hay sustancias que estimulan más las endorfinas, hay sustancias que estimulan más el triptofano, entonces la sedación, en fin, es interesantísimo, ¿eh? Así que, Pablo, totalmente de acuerdo. Bueno, qué lindo que tengas estas miradas. Si quedan preguntas afuera, sepan disculpar, el horario del cronograma no lo queremos variar. Pueden escribirme a Pablo Armenti en el Instagram. Les voy a brindar la información para que se contacten con Álvaro Ah, Sauri, que nos acaba de dar una muy buena explicación de para qué se usa el cannabis, de sus variantes, de esto de que también está en estudio y que
si no le funcionó algún aceite, también puede ser por la cepa o Claro, cómo se hizo. Y esto de no, o por lo menos lo que yo vengo escuchando, Álvaro, ¿no? De, de no englobar que si alguna vez no me funcionó el cannabis, porque el cannabis no sirve para nada. Eh, Sabemos que funciona muy bien dentro de lo que a mí me tocó ver en los últimos 15 años, en los últimos 5 me debería decir que ya es algo que está bueno que los médicos los traten, que sean abiertos como sos vos, porque es necesario. claro. ¿Sí? Es fundamental, te diría. ¿Eh? El cannabis es una planta milenaria, tiene muchísimas propiedades. Creo que tenemos que tomarlo con cabeza, ¿no? No, este, y, y como vos decís, cuando no funciona uno es porque hay tantas genéticas, hay más de 500 genéticas, hay tantos cruces, sin embargo, es probable que exista más de un aceite para cada persona que le ayude a funcionar mejor. ¿Eh? Así que es una maravilla eso. Qué lindo todo lo que se viene. Qué Sí, lindo. sí, se viene algo interesante, ¿no? Siempre los médicos nos estimulamos mucho, ¿no? Pensamos que encontramos la panacea de la vida, pero bueno, esta por lo menos ayuda a los síntomas y es interesante. Pensá que hace muchos años no teníamos que darle a los chicos con autismo o con convulsiones refractarias y ahora cambia mucho la vida de una familia con eso, mucho, mucho, Sí, 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 un montón. positivamente. Así que bueno, el mensaje final mientras esperamos a Mónica Barra. Mónica Barra fue presidenta de la red del ALSEC en Córdoba, fue la que me hizo entrar al ALSEC con la primera charla en 2014 y de ahí construimos, eh, fuimos construyendo, ahora vamos a hablar de eso, no quiero adelantar, ¿no? Pero por suerte el año pasado ya el ALSEC incluyó la alimentación saludable, la meditación, hacer terapias de movimiento, tanto europeas como occidentales, como el yoga, y esta unión, ¿no? De todas estas herramientas, porque no dejan de ser herramientas que nos mejoran la calidad de vida. Gracias, Álvaro, a vos. Es una de las personas que no conocía, una de las pocas personas que no conocía de todos los disertantes. Así que eso le da más valor, porque sé que los médicos están muy ocupados y es así. Y le doy mucho valor a que me hayas abierto tu charla al mensaje a estas personas, que hay casi 200 anotados, que bueno, lo verán después cada uno en su momento. Y sobre todo por cómo te brindás, tus formas y tu apertura. Al contrario, te agradezco. El agradecido soy yo, que me escuchan ustedes y podemos multiplicar las virtudes de esto, ¿no? Y escuchar a las personas, porque lo más tremendo es cuando las familias y las personas sufren, ¿no? Esto es tremendo, Pablo. Eso, tener esta posibilidad es muy esperanzadora, ayuda un poco más. ¿M? Así que, honestamente, el agradecido soy yo. Es una Bueno, oportunidad. ¿M? Así gracias que, miles, Álvaro. gracias a Vamos a ustedes. hacer una cosa para los que se quedan.